Muy buenas tardes y bendiciones. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Soy la pastora Natalia y hoy deseo compartirles un tema que es de mucha bendición porque tiene que ver con el amado, con Jesucristo, con el nombre que es sobre todo nombre. Y quiero aprovechar para saludar a los diferentes hermanos que me estarán escuchando en este día y también saludar al pastor Bolívar, a los pastores de Panamá. Si Dios quiere, el 15 de abril estaré en esa ciudad compartiendo con la iglesia, con el pastor Ariel, la pastora Olga y toda su congregación. Les comento que estaré grabando con ellos la próxima enseñanza para la gloria de Dios. También quiero saludar a los que nos escuchan a través de la plataforma de Radio Chailó, Costa Rica. Darle gracias como siempre al hermano Guido y a todos los hermanos que nos honran con su audiencia. Que Dios les bendiga muchísimo y como dice el tema general, los entendidos resplandecerán. A través de las enseñanzas, nosotros los hijos de Dios, los que estamos entendidos en los tiempos, en las escrituras, cada día que nos exponemos a la Biblia, vamos siendo renovados en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar este tema que es tan importante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un nombre que es sobre todo nombre. Y eso nos va a llevar a entender qué es la identidad que tú y yo como hijos de Dios tenemos. Vamos a aprender a la luz de las Escrituras que hay cosas que Jesús nos dejó como una enseñanza para nuestro diario vivir. Oro en el nombre de Cristo Jesús que a través de esta enseñanza podamos crecer, podamos aprender, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Dice la Biblia que Pablo oraba en el libro de Efesios para que el entendimiento de nosotros fuera abierto. ¿Cómo? A través de las Escrituras, porque escrito está, lo dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La Biblia me dice en Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11, dice la palabra, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Gloria a Dios. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hoy vamos a entender qué significa Efesios 2, del verso del 9 en adelante. Primero, la Biblia a mí me dice que Dios le hizo a Jesús y le dio una posición porque lo puso en lo más alto. ¿Por qué? Porque le honró con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que cada vez que usted y yo pronunciemos el nombre de Cristo, algo sucede en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre que es sobre todo nombre. Y también toda lengua tiene que confesar que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor de Señores. Y la Biblia a mí me dice, porque en ninguno hay salvación debajo del cielo, en ninguno hay salvación, solamente ¿quién? ¿En quién? En Cristo, que es nuestro Señor y que nuestro Salvador, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque escrito está, y Dios lo exaltó
hasta lo sumo, o sea, lo puso en la máxima posición de autoridad, de gobierno, de dominio, y su nombre, que es sobre todo nombre, me habla de que bajo ese nombre Él gobierna en todos los ámbitos. Cristo gobierna en los ámbitos espirituales y también en los ámbitos territoriales, o sea, todo quedó sujeto, todo está bajo el gobierno de nuestro amado Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos que hay un nombre sobre todo nombre, en el cual usted y yo caminamos bajo ¿qué? Bajo una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice precisamente en Mateo capítulo 28, dijo Jesús, toda potestad y toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Qué significa potestad? Potestad significa dominio, potestad significa gobierno, y autoridad es una palabra que viene del griego, que se escribe exousia y significa dominio, control sobre todo lo creado. En otras palabras, Dios le dio a Jesús la más alta posición, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se tenga que doblar. Bendito sea mi Señor, porque la Biblia me dice precisamente en Colosenses capítulo 2, en el verso 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz representa, la cruz significa el lugar donde mi Cristo derrotó públicamente a principados, a potestades, a gobernadores, a huestes de maldad. Todo el imperio de las tinieblas fue derrotado por medio de la cruz. Cuando mi Cristo fue a la cruz, dice la palabra, Él los despojó. Mira lo que hizo. Los despojó, triunfó públicamente sobre ellos. ¿Por qué? Porque la cruz representa la gran victoria de Cristo. ¿Sobre quién? Sobre nuestros enemigos. Entonces, en este día estamos aprendiendo que hay un nombre dado a los hombres, un solo nombre por el cual las personas pueden ser salvas, el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, porque por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea su nombre exaltado por los siglos de los siglos. Y la identidad tiene que ver ¿con quién? Con el nombre que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús, y por eso usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido redimidos, y por eso tu identidad está establecida. ¿Por qué? Primero, porque eres hijo de Dios. Segundo, porque tú vales y yo valgo la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra valía y nuestra identidad está determinada en el momento en que usted y yo aceptamos venir y recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aleluya. Y por eso el día de hoy hay 3 principios que vamos a aprender a la luz de la palabra. Por ejemplo, usted como nuevo creyente o usted como hijo de Dios necesita saber primero quién es en Dios, quién es en Cristo. La Biblia me dice, y te voy a dar estos principios de vida para que te apropies de ellos. No eres un pobrecito, no, a ti no te define ni tus circunstancias, ni tus recursos, ni tus títulos. A ti te definió, a ti te compró la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué dice la palabra acerca de ti y acerca de mí? Roberto, Lucía, Mayela, Miriam, que me escuchan, ¿sabe qué dice la palabra de Dios de nosotros? Ok, ¿lo quieres escuchar? La Biblia dice lo siguiente, y es para ti y para mí. Primero, que tú y yo somos ¿qué? Somos reyes. ¿Y qué tiene un rey? Autoridad, gobierno. Que somos ¿qué? Sacerdotes. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó,
de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tú y yo somos en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea mi Dios. También dice que usted y yo hemos sido llamados a ser sal, a hacer luz. ¿En medio de qué? De las tinieblas. Una de las tareas que te voy a dejar es: busca, haz un estudio, escribe y memoriza quién eres en Cristo. ¿Qué puedes en Cristo? Segunda pregunta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la tercera pregunta: ¿qué tengo en Cristo? En Cristo tenemos redención de pecados, en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Y sabes qué? Estamos sentados, dice la Biblia en Efesios, juntamente con Cristo. O sea, Dios también nos dio a ti y a mí autoridad, nos delegó autoridad, porque Él dijo: toda potestad y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el libro de los Hechos precisamente me dice la palabra, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nosotros necesitamos recibir la impartición, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para ser testigos. Y quiero nuevamente en la palabra que vayamos precisamente a Lucas capítulo 10. Versos del 17 en adelante. Es maravilloso cómo Jesús en vida comisionó a los discípulos para que fueran por las diferentes aldeas anunciando su nombre, declarando que el reino de los cielos había llegado. Y cuando ellos regresaron, dice en el verso 17, y los 70 vinieron con gozo y se regocijaban y decían: Jesús, aún en tu nombre los demonios se sujetan. Y el verso siguiente dice, Jesús dijo: yo vi a Satanás del cielo caer como un rayo. Y en el próximo verso dice que eso es para ti y para mí. Hollaréis serpientes y escorpiones y contra toda obra de las tinieblas, y nada os dañará. Por lo tanto, así como Dios respaldó a todos esos discípulos que después manifestaron el reino de los cielos, asimismo el Señor nos habla en Isaías 54:17. Ninguna, escucha palabra de Dios, ninguna arma forjada contra ti, Olga, contra ti, Adiel, contra ti, Luzca, contra ti, Magali, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y luego dice: y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra tuya. ¿Por qué? Porque esa es tu herencia. Bendito sea mi nombre, el nombre que vive, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros nos vivimos apropiando de quiénes somos, de qué tenemos, de qué podemos, entonces podemos caminar con la certeza y la seguridad de que dentro de nosotros portamos un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que lleva la autoridad, que lleva el sello de parte de Dios. Y seguimos hablando precisamente en Marcos capítulo 16, después del verso 17 en adelante dice, quiero que lo escuchemos por favor, Jesús está hablando, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, un principio de vida para todo creyente que el día de hoy me escucha, para todo que entiende que es en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, que hemos sido comisionados, investidos y autorizados, dice, estas señales, ¿cuáles son las señales que le deben seguir a usted y a mí? Primera de ellas, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, tenemos que creer que estas señales me siguen, y la primera es, echarán fuera demonios.
La segunda, hablarán nuevas lenguas. La tercera, tomarán en sus manos serpientes. Y luego dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y por último, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso son las señales que Cristo dijo que usted y yo, como representantes del reino de los cielos, estamos comisionados. ¿Para qué? Para manifestarlas. La gran pregunta que quizás tú te hagas en este momento, y yo también, ¿por qué razón hoy no se ve esas manifestaciones que se vio en el tiempo de Jesús y en el libro de los Hechos? Y mucho más allá lo vimos con Pablo también. ¿Sabes por qué? Jesús ahí lo está diciendo. A los que creen, las señales les seguirán. Sucede que hay mucha incredulidad. ¿Por qué razón? Porque se cree en muchos lugares, iglesias, se enseña que ya no existen los milagros. Pero Jesús mismo lo dijo, te lo estoy leyendo en Marcos, Jesús mismo lo dijo en Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces estamos viendo, la incredulidad es el obstáculo número uno para que el creyente pueda manifestar el reino de Dios. También, ¿qué necesitamos como creyentes? Recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ser equipados y ser testigos ¿de quién? Del nombre que es sobre todo nombre. Oh, bendito mi Señor. Entonces estamos aprendiendo a la luz de la palabra que en el libro de los Hechos, precisamente cuando usted lee en Pedro y Juan, dice la palabra, ellos iban al templo y ahí en la puerta de la hermosa había un cojo de nacimiento. Y me maravilla porque eso está en Hechos capítulo 3 del verso 6. Dice Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué portaban aquellos hombres? ¿Qué portaba Pedro? ¿Qué portaba Juan? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué portaban? La autoridad. La autoridad dada por Cristo. ¿Qué más portaban? Portaban al Espíritu Santo. Habían sido llenos en el aposento alto. Entonces estaban con la autoridad de decirle, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales nosotros podemos ser salvos. No existe, mis hermanos. Y en nombre del nombre que es sobre todo nombre, aquellos hombres hicieron ese gran milagro de que ese cojo se levantara. Pero la Biblia está llena, precisamente en Hechos capítulo 5, verso 15, también nos menciona que la gente sacaba a los enfermos a las calles para que por lo menos la sombra de Pedro, cuando él iba pasando, los cubriera. ¿Y sabes qué pasaba? Todos quedaban sanos para la gloria de Dios. Eso es manifestar el reino de los cielos. Y luego vemos Pablo. Pablo no fue parte de los discípulos. Él no estuvo en el grupo de los 70. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, dice la Biblia, y lo puedes leer, que precisamente Pablo, la gente llegaban de Pablo y le decían, deme una prenda, ore en esta prenda. Y dice que la llevaban a donde los enfermos y que estos se sanaban. Bendito sea Dios, que estamos viendo la continuación del nombre que es sobre todo nombre. Oh, bendito sea mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque me regreso precisamente a un pasaje donde Jesús nos enseñó. Comienza en Lucas capítulo 4, a partir del verso 32, dice que se maravillaban, todos se maravillaban al escuchar la doctrina de Jesús, que la daba con mucha autoridad. Pero también después me dice a mí que había allí en la sinagoga, en el templo, hoy podemos decir, había en la iglesia que un hombre con un espíritu inmundo que estaba en ese lugar y que entonces le dijo a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros
Y vea lo que le dijo ese espíritu. Yo te conozco, yo sé quién eres el santo de Dios. En otras palabras, en el mundo espiritual, mis hermanos, usted y yo somos conocidos como hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios, con una autoridad que provoca que donde usted y yo vayamos, si usted le cree, vamos y establecemos el reino de los cielos, porque el otro reino ya fue totalmente destruido en la cruz del Calvario, como dice la Biblia. Entonces continúo con esta historia. En el verso siguiente, 33-34, dice la Biblia que Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Y el hombre entonces, que tenía ese espíritu inmundo, el espíritu inmundo tuvo que escuchar la orden de Cristo, dejar a aquel hombre y salir. Esa es la autoridad. Jesús dijo: el reino de los cielos ha venido. Usted y yo establecemos y debemos establecer el reino de los cielos, el gobierno de los cielos. ¿Dónde? Al lugar donde usted vaya. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores. Reciben tu espíritu y tú y yo somos portadores. ¿De quién? De un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Por eso las personas le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Donde él caminaba, la gente lo reconocía. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que en estos tiempos usted y yo, donde quiera que vayamos, seamos ¿qué? Seamos esa sal, seamos esa luz, seamos portadores de su nombre y que podamos manifestar ¿a quién? Al Cristo de la gloria que vive dentro de nosotros. Amén. Entonces estamos aprendiendo hoy ¿qué? Identidad. Todo esto es parte de lo que mi Cristo compró para ti y para mí, y usted y yo hemos sido delegados a la gran comisión. Amén. Sin embargo, también la Biblia a mí me habla de que hubo en el libro de los Hechos precisamente 7 jóvenes. Dice la Biblia que ellos eran hijos de un sacerdote que se llamaba Esceva. Y estos 7 jóvenes trataron de expulsar un demonio de un hombre que estaba en una casa. ¿Y sabes qué dijeron? En el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y dice la Biblia que el Espíritu les dijo: a Jesús conozco, a Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Vea qué interesante, ustedes quiénes son. Y dice entonces que lo que estaba en ese hombre vino sobre ellos, pudo más que ellos, y ellos tuvieron que ir huyendo, desnudos y golpeados. ¿Por qué pasó eso? Primero, porque el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, tan solo se puede ejecutar, se puede hablar a través de alguien que lo confesó y que lo recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y al mismo tiempo nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Cuando el Padre nos ve, cuando en el mundo espiritual nos ven, ¿sabes cómo nos ven? Cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Nos ven redimidos, nos ven sentados en los lugares juntamente con Cristo. Por eso usted y yo tenemos autoridad delegada, y por eso usted y yo no podemos temer, sino que usted y yo tenemos que ir y avanzar y provocar que el reino de los cielos se manifieste. Y dice como la palabra: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Hay señales que están dentro de ti y de mí, pero ¿qué sucede? Que nosotros podemos tener muchas armas, como dice la palabra, que nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar ¿qué?
argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso en Efesios 6, Pablo nos habla de ¿qué? De que usted y yo tenemos una armadura que diariamente nos debemos poner. Y dentro de toda la armadura que hay ahí, la que es ofensiva, ¿cuál es? La espada. Y la espada representa, como te lo enseñé la vez pasada, es la espada de dos filos, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si a nosotros nos pusieron una armadura, nos equiparon, nos dieron armas, nos revistieron con autoridad y poderes, ¿para qué? Para que como parte del ejército del Dios viviente en esta tierra, vayamos, hagamos la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión, hermano? Pues predicar el evangelio a toda criatura, amén, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese gran nombre es Cristo Jesús, amén. Entonces, estamos viendo cómo la Biblia nos enseña de que hay un nombre que es sobre todo nombre, el cual yo amo muchísimo, que tiene tal autoridad que provoca que en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se doble. ¿Por qué soy tan reiterativa en este tema? Porque si tú estudias Filipenses 2 del 9 al 11 y te apropias de todas estas verdades, mis hermanos, puedo decirte que entonces Dios te va a equipar y Dios te va a enviar y Dios te va a respaldar en diferentes misiones o comisiones. Él te va a llevar. Amén. Y luego, para ir concluyendo, Pablo, él entendió que él portaba un nombre que es sobre todo nombre. Él entendió que la sangre de Cristo estaba sobre él. Él entendió que donde él fuera, él establecía el gobierno de Dios en todo lugar donde él se movía. Y resulta que él va en un barco hacia Roma. Eso está precisamente en el último capítulo del libro de Hechos. Nos relata de que se levantó un viento llamado Euroclidón y que entonces hizo que la nave en un momento encallara y llegaran ¿a dónde? A la isla de Malta. Todo eso usted lo puede leer en las Escrituras. Y cuando llegaron a la isla de Malta, dice la Biblia que entonces Pablo se fue a buscar leña. Y en un momento dado, una serpiente, escúchame bien, una serpiente le agarró la mano. Y resulta que los que estaban en ese lugar dijeron, ¡oh, este es homicida! Porque mira, se salvó del mar y ahora viene la serpiente. Y dice que todos están esperando a que él se hinchara y muriera. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Porque es que eso es lo hermoso. Cuando hay autoridad, Pablo agarró, cogió la serpiente y ¡pum!, la tiró en el fuego. Entonces todos se quedaron admirados. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viviendo lo que dice Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos. Esa serpiente cayó en su mano, pero fue totalmente destruida. ¿Por qué? Por el fuego, y nada le pasó a Pablo. Pero también me dice ese relato que te estoy contando de Pablo, dice que el gobernador de ese lugar, Publio, tenía a su papá enfermo, y entonces a Pablo le dijeron, usted puede orar. Pablo dice ahí, oró, le puso las manos y quedó totalmente sano, cumpliéndose precisamente Marcos capítulo 16, donde dice, y pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué? Y estos sanarán. Y él iba a Roma. Llegó a Roma, sí, a pesar de la oposición que hubo, sí. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo entendemos que para eso nacimos, ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios, para manifestar el gobierno de Cristo donde vayamos, por más obstáculos que se presenten. Dice la Biblia que precisamente Pablo tuvo oposición en muchísimos lugares. Nadie lo detuvo en la gran comisión que se le había dado. Él sabía, el Espíritu Santo le dijo, tú vas para Roma. Y él dijo, voy para Roma. El barco se hundió, el barco encalló, no quedó nada en el barco, la serpiente también lo mordió, pero ¿qué? Nada impidió, y esa es palabra para ti,
nada impedirá en el nombre de Jesús, escucha, que tú cumplas el propósito para el cual Dios te creó, Dios te llamó, porque hay un llamado de parte de Dios en lo cual hemos sido comisionados. Habrán situaciones, sí, habrán momentos difíciles, sí, porque la Biblia a mí me dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado. O sea, usted y yo nos tenemos que ver que como soldados con una gran armadura, con nuestro gran jefe que es Cristo Jesús, y sabes que estamos llamados a militar. Y alguien me decía, muchas veces nosotros parecemos militares, pero ¿sabes por qué? La iglesia en la que yo me formé es una iglesia totalmente militar. Ahí me enseñó precisamente mi cobertura y apóstol Ronnie Chávez, a quien bendigo y saludo. Él me enseñó y nos enseñó a todos que si Él no nos preparaba precisamente para la gran comisión, para el gran llamado, llegarían situaciones tan difíciles a tu vida, fuera de salud, o fuera en el área de las finanzas, o fuera que la crítica y el señalamiento llegara sobre ti, que si tú no fuiste formado como un soldado, retrocederías y huirías. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Y sabes que esas palabras marcaron tanto mi vida, y Dios me permitió formar iglesias de esa misma magnitud, gente que sabe que cuando usted le dijo a Dios que sí, usted adquirió un compromiso, no con un hombre, sino con el Dios que te llamó desde antes de la fundación del mundo. Y ese compromiso, en el nombre de Cristo Jesús, esa comisión tú la llevarás hasta que se complete. ¿Por qué? Porque los soldados somos personas formadas que en medio del fuego, en medio de la prueba, sí, pero sabemos que ahí Él está. En medio del fuego está Cristo, en medio de la prueba también está Dios. Entonces, el espíritu de militancia, que es lo que a mí me muestra la Biblia, me dice que soy un soldado, pero que voy a sufrir, ¿qué? Penalidades. Pablo, ¿cuántas penalidades no sufrió? Él mismo lo dice, fue apedreado, fue maltratado. ¿Sabes qué me decía el Señor un día que estaba hablando con él? Me decía, ¿dónde Pablo escribió la mayoría de sus cartas? No fue en un lugar cómodo con aire acondicionado, no, encadenado. ¿No dice la palabra también precisamente en Hechos que estaban Pablo y Silas encadenados? ¿Y qué hacían? Entonaban cánticos y adoraban y oraban. Entonces, mis hermanos, Pablo es el ejemplo número uno para ti y para mí, que no hay pretexto, que no hay ninguna razón de peso, y te lo digo yo con autoridad, que no hay ninguna razón de peso que hoy te diga, no puedo, es que no tengo, es que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento he entregado lo que tú pusiste en mi espíritu para que todo aquel, Señor, que escuche esta enseñanza pueda tomar esa identidad en Cristo, pueda estudiar quién es en Cristo, qué puede en Cristo, qué tiene en Cristo, y que sepa, Dios, que tú le comisionaste, que tú le enviaste, que tú le has dado una armadura, que tu sangre preciosa es su cobertura, Dios, pero que si hay áreas como el temor y la incredulidad que están en ellos, pues sean, Señor, confesadas. En el nombre de Cristo Jesús oro y te pido, Espíritu Santo, que tú levantes un ejército de hombres y mujeres entendidos en quiénes son en Cristo, entendidos que cargan un nombre que es sobre todo nombre, entendidos que son portadores de buenas nuevas, entendidos, oh Espíritu Santo, que delante de ti, que cuando mencionamos tu nombre, toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios vivo. Y sabes que con esto cierro. Dijo Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creed que lo recibiréis y lo recibirás para que mi Padre sea glorificado. En el nombre de Jesús declaro sobre ti que viene esa identidad, que viene el sello de pertenencia que te dice, eres hijo, por lo tanto eres portador, por lo tanto eres heredero.
Que Dios les bendiga muchísimo, a Dios sea la gloria, y si Dios lo permite, la próxima grabación la estaremos haciendo en Tierras Canaleras, en Panamá. Bendiciones. Aleluya.